Normalmente queremos que una sola sutura nos, nos, ah, nos sirva para todo. Generalmente nos acostumbramos a una o ya le cogemos cariño o por una cuestión económica o porque solo conocemos esa o porque tuvimos una mala experiencia con otra sutura y empezamos a confiar solo en una sutura y le pedimos que haga todo. ¿Qué es ese todo? Primero que sea fácil de manejar, que lógicamente sea estéril. Esa es una de las cosas que luego va a hablar Sebas en cuanto al manejo. ¿Qué más le pedimos a la sutura? Le pedimos también que sea, por ejemplo, una sutura antibacterial, que no sea infecciosa. O a veces le pedimos que sea, que no se encoja, que sea resistente, que no se encoja cuando los tejidos se encogen, que no se deshilache, que no se corte cuando yo hago el nudo. Y vamos a ver hoy que a veces no es culpa de la pobre sutura, si es que se nos corta o si se deshilacha, sino muchas veces es culpa nuestra. ¿Qué más le podemos pedir? Le pedimos que haga una mínima reacción tisular, que no sea muy alergénica, que no sea capilar, que no sea carcinógena, lógicamente, que no sea ferromagnética, que sea antibacterial, como decía, que no cause infección. Pero desgraciadamente esta sutura no existe. Una sola sutura que cumpla con todas estas características es imposible de conseguir. Y ahí es cuando todo queda en manos del cirujano. El cirujano es el que tiene que decidir cuál sutura es la más adecuada para la cirugía que va a hacer. No es lo mismo abrir un intestino que, por ejemplo, ponernos a operar una piel, o no es lo mismo operar una traumatología que operar un abdomen. Son pequeñas particularidades que tenemos que saber diferenciar para poder decidir correctamente cuál es la sutura que queremos. Normalmente el cirujano pone esta cara, ¿no? Está en pánico y dice, madre mía, ¿y ahora qué me toca escoger? Es un perro de 60 kilos, es un perro de 40 kilos y le voy a abrir el intestino. Y ahora, ¿qué sutura será la mejor? ¿Será que uso lo mismo que uso en un gato? ¿Estará bien si uso un 4-0 en un intestino de un perro de 40 kilos? ¿O será que aumento un poquito el calibre porque es más grande, porque necesito más fuerza de tensión? Y ahí es cuando empezamos a entrar en pánico, ¿no? Y el pobre paciente, en cambio, pues se pone a rezar el rosario, esperando a ver qué le va a tocar y según el cirujano, qué evolución va a tener esa pobre herida, ¿no? Entonces, tenemos que informarnos, tenemos que aprender a reconocer las diferentes suturas para que escojamos de la manera correcta cuál vamos a usar. Y para eso, aunque no nos gusta, hay que saber clasificarlas. Primero, hay una clasificación entre monofilamentos y multifilamentos. Los monofilamentos son los que tienen una sola hebra. Ya los vamos a ver en detalle en un microscopio electrónico, pero básicamente imagínense ustedes el acero, por ejemplo. El acero tiene una sola hebra. El nylon es un monofilamento también. El polipropileno. Bueno, el catgut hay diferentes tipos, pero efectivamente es un monofilamento. En cambio, cuando hablamos de multifilamentos, imagínense algo que está trenzado. Entonces, por ejemplo, el ácido poliglicólico o la poliglactina 910, el poliéster, la seda, el nylon, todos ellos son multifilamentos. Primera clasificación, monofilamento, multifilamento. Estas diferencias vamos a ver que son importantes cuando hablemos de las características. Otra clasificación que nos interesa es saber si es un elemento natural o si es un elemento sintético. Cuando es natural puede ser animal, vegetal o mineral. Esto es bastante sencillo según los reinos. Y animal tenemos, por ejemplo, el catgut, que está hecho efectivamente de intestino. La seda. Vegetal tenemos el lino, el algodón. Y mineral, el acero quirúrgico. Cuando hablamos de sintético, ya no nos interesa mucho su proveniencia, sino saber si es absorbible o no. Dentro de los naturales también tenemos que saber si son absorbibles o no. Es otra clasificación. Además de su origen, si son absorbibles o no son absorbibles. Y vamos a ver que es importante saber cuáles son absorbibles y cuáles no, porque la reacción tisular va a ser diferente. Por ejemplo, el ácido poliglicólico absorbible, el poliéster no absorbible, el nylon no absorbible, el polipropileno no absorbible. En cambio, absorbible no tenemos solo el ácido poliglicólico. A veces pensamos que solamente existe la trenzada violeta que todo el mundo usa de diferentes marcas, ácido poliglicólico o poliglactina 910. Pero realmente existen otros: polidioxanona, poligliconato, poliglicaprona, poliglitona, cualquiera de ellos. El PDS es una polidioxanona es uno de los más famosos, son también absorbibles. Porque yo he oído, por ejemplo, no voy a operar un intestino con un monofilamento porque no quiero dejar algo no absorbible, porque solo piensan en el nylon,
solo pensamos en el nylon cuando pensamos en algo no absorbible, pero realmente, o monofilamentoso, realmente existen un montón de suturas. Con el tiempo ha ido aumentando la oferta que tenemos de tipos de suturas. Entonces, ahora sí, que sabemos las tres clasificaciones. Pueden ser monofilamento o multifilamento, absorbible o no absorbible, natural o sintético. Pues ahora podemos ver los factores que son importantes para decidir cuál de ellas vamos a usar, según la situación y según la cirugía que vamos a tener. Bueno, pues absorbibles y no absorbibles, aquí les pongo algunos, pero generalmente ya los imaginamos. La seda, el nylon no son absorbibles. El nylon es el más usado en cuanto a monofilamentos y la seda es el más usado en cuanto a multifilamentos no absorbibles. Pero de ahí entre los absorbibles tenemos todos los que vimos hace un momento. En cuanto a los factores que queremos tomar en cuenta, vamos a ver que nos interesa la capilaridad, nos interesa la memoria, nos interesa la superficie que tenga esta sutura, lo que le recubre, qué tan seguro es el nudo que voy a hacer, el corte que me causa la sutura y la reacción tisular que me causa dentro del organismo, porque eso me va a hacer decidir una u otra. También existe la resistencia a la tracción y la elasticidad, pero estos dos factores no dependen tanto de nuestra clasificación, sino dependen más del calibre, del grosor de la sutura que vamos a escoger. Mientras más grueso es la sutura, más resistencia. Y bueno, la elasticidad también tiene un factor entre mono y multifilamento, pero es muy, muy leve lo que nos importa al momento de escoger una sutura. Miremos primerito la capilaridad. La capilaridad es la capacidad que tiene la sutura de absorber fluidos. Uno dice, bueno, pero ¿qué tan importante es que se absorban o no se absorban los fluidos? Cada vez que dejamos un fluido, estamos dejando un posible medio de cultivo para las bacterias. Si es que queda fluido entre las hebras de mi sutura, posiblemente se van a implantar bacterias. Por eso es importante. Si no, no me importaría mucho la capacidad que tenga o no de absorber fluido esa sutura. En cambio, si es que ya considero que todo lo que dejo yo con fluido, si tiene sangre, si tiene suero, eso ya me va a causar una mayor posibilidad de infección. Ahí ya toma mucha más importancia la capilaridad. Entonces, si hablamos de multifilamentosos, vamos a tener mayor capilaridad y por ende vamos a tener mayor posibilidad de entrada de bacterias. Miremos en un microscopio electrónico, por ejemplo, el catgut. El catgut era el monofilamento más usado, por ejemplo, cuando yo era estudiante, hace muchos años, y este catgut tiene una poquísima capilaridad, no chupa fluido, no absorbe fluido. Fíjense ahora en la polidioxanona, que es de los monofilamentos más actuales, absorbibles que tenemos, comparado con el catgut tiene incluso menos porosidad. Eso le hace mejor, porque tiene menos sitios donde las bacterias se pueden quedar ahí enganchaditas y hacer un crecimiento. Ahora miremos, por ejemplo, un poliéster o una poliglactina 910, un ácido poliglicólico. Fíjense cuántos espacios me quedan entre las hebras. Estos dos son multifilamentos y estos dos son monofilamentos. Los multifilamentos, entonces, ya entendemos que tienen más capacidad de retener líquido y más capacidad de retener, entonces, bacterias. Primera cosa importante, si voy a escoger, entonces, una cirugía en la que tengo alto riesgo de infección, no voy a escoger un multifilamentoso. Después de esta charla, espero que todos lleguen a sus clínicas y si es que tienen alguna infección, un absceso, por ejemplo, no vayan a suturar esa piel con un ácido poliglicólico. Escojan un monofilamento, porque eso es lo menos infeccioso que podemos tener por la capilaridad. Otro punto importante es la memoria, y esto es interesante en cuanto a manejo. Como vamos a ver, después Sebas nos va a contar un poco en la facilidad de manejo, y una de las cosas más importantes es la memoria que tiene ese tejido. Y yo he visto a mucha gente dejar de lado al monofilamento por culpa de la memoria que tiene. La memoria que tiene es la capacidad que tiene de mantener o de volver a su forma original. Cómo fue empaquetado, cómo fue fabricado el hilo. En este caso, normalmente vienen en esta forma, vienen envueltos en esta forma, como en formas del infinito, ¿no? De ochos alargados. Y mientras más memoria tiene, más retiene la forma.
El monofilamento tiene una memoria muy alta, el multifilamento tiene una memoria, algunos media y la mayoría tiene memoria baja. Eso significa que a un multifilamento yo lo estiro y me va a quedar ya recto. A un monofilamento yo lo estiro y vuelve a enroscarse. Esto me complica muchísimo el momento de hacer mis nudos, porque si es que no estoy acostumbrada a usar un monofilamento o si es una posición muy incómoda, posiblemente me complique la vida al momento de apretar mi nudo. ¿Qué otra característica me interesa en cuanto a las suturas? La superficie y revestimiento. La superficie es importante por el daño, el traumatismo que va a hacer esta sutura al entrar por el tejido. Mientras más hebras tiene, más traumatismo va a causar. Si solo tiene una hebra, el monofilamento va a causar menos traumatismo. Para evitar esto, muchas de las multifilamentosas, como esta de aquí, vienen con teflón o con silicona o con cera que les recubre. Y eso es una ventaja para que entre más suavemente en el tejido y lastime menos. Pero vamos a ver que en cambio es una desventaja en cuanto a la resistencia y seguridad del nudo. Si comparamos un monofilamento con un multifilamento, el monofilamento es menos seguro al momento de anudar el nudo, mientras que el multifilamento, imagínense una soga, es mucho más seguro. Si ustedes hacen, esto depende del coeficiente de fricción, ¿no? Mientras más fricción tiene, más coeficiente de fricción, mejor nudo va a quedar, más firme. ¿Qué solución podemos dar? Aquí puse un nudo de pescador. Estos nudos son como, queda al final como si fuera un gusanito. En vez de hacer mis 2 vueltas, una más y una más, como se hace un cirujano simple, que normalmente incluye 4 roscas, tengo que hacer más. Hago una quinta o hago una sexta, por si acaso la memoria de mi nylon me suelte una vuelta o 2 vueltas. Esto, a las primeras veces que usamos el nylon, nos pasa a todos, o sea, el monofilamento, nos pasa a todos que se nos aflojan los nudos. Es porque hay que tomarle un poquito la mano y acostumbrarse a él. Pero la verdad es que una vez que empezamos a usarlo, resulta muy útil cuando es el momento correcto de usarlo, ¿no? ¿Qué otro factor importante? El corte de tejido. Esto se puede cortar el tejido el momento que yo paso la aguja y anudo o puede romperse el tejido posteriormente. Normalmente, si se rompe posteriormente es porque ha habido una inflamación o porque ha habido alguna fuerza mecánica imprevista, qué sé yo, si es que cerramos el abdomen, que el animal tosa o algún esfuerzo fuerte, un estornudo que pudo haberme jalado el tejido y arrancado. Pero muchas de las veces, si ven esta tensión que tenemos que dejar, hay que ir aprendiéndola. Es mejor dejar un poquito flojo para que el tejido se inflame y no se corte el tejido. Si no, vamos a tener dehiscencias como en estos casos y se nos corta el tejido, nos deja marcada ahí la línea. En el corte del tejido también es importante saber el tamaño de la sutura. Entonces ya tenemos un montón de factores. Si es que tenemos que escoger una sutura, ya sabemos si es algo infeccioso. Si es que es algo que tiene mucha tensión, pues vamos a tener que aumentar el calibre. Mientras más fina, más corte me va a crear. Y otra cosa importante es la reacción que me va a crear esta sutura. Vimos hace un momento que existía una clasificación muy amplia y todas ellas tienen una mínima reacción tisular o una mayor reacción tisular. ¿Cómo escogemos? Los multifilamentosos causan más reacción tisular. Los que son de origen natural causan mayor reacción tisular. Los que son absorbibles también. Y ahí uno dice, pero a ver, esto no es normal. El no absorbible debería causarme más reacción porque está ahí como un elemento extraño. En cambio, el absorbible se va a desintegrar. Pero en realidad no es así, porque para desintegrarse, esa sutura absorbible necesita una reacción muy fuerte para que le puedan absorber y desintegrar. En cambio, el no absorbible, vamos a ver que hace como una capsulita y no crea tanta reacción tisular. También es importante el lugar y la técnica sobre la reacción, pero sobre todo yo creo que tomando en cuenta estos 3 factores ya podemos tener una idea. En resumen, las trenzadas son más flexibles y más fáciles de manejar. Si somos inexpertos en cuanto a nudos, usemos una trenzada. Pero hay que tomar en cuenta que la trenzada nos va a crear más fricción, más corte de tejido
Y luego va a ser más difícil de retirar, porque mientras más fricción, más difícil de jalar el nudo después de 10 días cuando cicatrice. Esto no es para decirles que lo uno o lo otro es mejor, sino que lo uno puede usarse en algunos casos y lo otro en otros casos. Las teñidas, como les comenté aquí, a veces se recubren. Si tenemos una de un color violeta, la vamos a ver más fácilmente que si tenemos una de color blanco. Y esto se refiere a cuanto a las teñidas, ¿no? El tamaño, siempre intentamos poner el menor posible para causar el menor trauma, pero usando siempre la lógica. Si es un tejido que necesita más tensión, aumento mi tamaño de sutura. Y bueno, la United States Pharmacopeia clasifica desde el 10-0 hasta el 7 la numeración de las suturas. Esto significa, mientras más ceros tiene una sutura, más finita. Un 10-0 estaríamos hablando, por ejemplo, para cirugía oftalmológica. Una sutura 1 o 0 para una fascia muscular, por ejemplo, yo hablo de pequeñas especies. Y en cambio, una sutura ya mayor puede ser ya usada para especies mayores. En cuanto a la degradación, las naturales, porque causan una reacción enzimática, van a causar más reacción y los sintéticos, en cambio, son menos agresivos. Cuando miramos una sutura, tenemos que fijarnos entonces, sabemos ya que hay un nombre, nos va a decir si es mono o multifilamentoso, nos va a decir si es que es absorbible o no absorbible la sutura, solo la cajita o la envoltura. Otra cosa importante, nos dice cuánto mide, si está estéril, nos dice algunos factores, algunas veces, no siempre, si es que, cuál es la temperatura máxima, el lote, la elaboración, cuándo vence. Hay un código del fabricante, hay un código de barra y luego nos habla de la aguja. Y esto son la última parte que les quería comentar, que es importante en cuanto a las características de las suturas, es escoger la aguja correcta. Muy rápidamente, porque en honor al tiempo no podemos, tenemos que verlo todo un poco rápido. En cuanto a las agujas quirúrgicas, tenemos una cosa importante que es la forma. Cuando nos referimos a la forma, no es solamente si es redonda o si es recta, sino también si es redonda, cuánto del círculo completo ocupa mi aguja. Pueden ser de medio círculo, de 3/8 de círculo, de 1/4 de círculo, de 5/8 de círculos, o pueden ser rectas. Hay algunas excepciones, hay 3 más, que son en J, la curva y la media curva, pero son muy raras ya. Antes se usaban cuando tenían el ojal. Era para, venían separadas del hilo y había que juntarlas. Ahora ya casi no hay estas, son casos muy específicos. ¿Cuándo vamos a usar las chiquititas? Las de medio círculo para tejidos superficiales como por ejemplo la córnea, cuando quiero operar un ojo. 5/8 de círculo, en cambio, cuando voy a profundidad, al fondo de la boca, por ejemplo, cuando estamos operando en la garganta, cuando estamos operando en cavidad nasal o en algo muy profundo, la de 5/8 es mucho más cómoda. La de medio círculo y 3/8 de círculo son las más empleadas normalmente para piel, para músculo, incluso para órganos internos. La recta normalmente solo para piel se usa. Y nos falta un detallito que es el tipo de aguja. Cuando escogemos la sutura, como lo vimos aquí, hay un símbolo. Este símbolo es el que nos dice cómo es la aguja. Y este símbolo está normalmente representado con un triángulo hacia arriba cuando es una aguja triangular convencional. Significa que tiene el cuerpo triangular y la punta triangular. Cuando es de corte inverso, en cambio, estamos hablando lo mismo al revés, dada la vuelta. Cuando es una espatulada, tiene como, estas se usan normalmente, estas primeras son para tejido denso, ¿no? Para algo muy fuerte que queremos traspasar. Normalmente se usan para fascia muscular, se usan para piel, se usan para tejidos densos. La aguja espatulada, en cambio, no es un poco achatada, está un poco aplastada y se usa generalmente para oftalmología. La aguja cilíndrica, fíjense, el símbolo es redondo y normalmente tiene un puntito en el centro. Eso significa que la aguja, la punta de la aguja es en punta, no es roma como cuando es un círculo sin el puntito en el centro. ¿En qué caso vamos a usar la roma? Mientras menos daño queremos causar al tejido, por ejemplo, en un órgano interno, ¿no? En un estómago, en un intestino. Y la aguja taper cut es en cambio redonda el cuerpo y triangular la punta.
Esto es más o menos un resumen muy rápido de las características más importantes y lo que tienen que tomar en cuenta cuando tienen que decidir. Si queremos entonces operar un intestino, pues vamos a usar una aguja Roma y sabemos que el intestino normalmente, por ejemplo, tiene una cierta tendencia a infectarse, pero la seguridad del nudo me interesa más. Ahí tengo que poner una balanza. ¿Qué quiero más? ¿Qué quiero menos? En la parte de discusión vamos a hablar más o menos qué suturas escogemos según los órganos internos y para no robarme más tiempo, ya que empezamos un poquito más tarde, pues dejo la palabra a Sebas. Muchísimas gracias. Chéverísimo, Cris, muchas gracias. No sé si puedes dejar de compartir la pantalla para yo poder compartir mi presentación. Estoy en ello. No me deja. Dame un segundo, Sebas. Ahí está. Listo. Buenas. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre el uso adecuado de las suturas. La Cris ya nos habló de las características de las suturas, la clasificación y un poco de cuándo usar qué sutura para qué. Entonces, en términos generales, el resultado de nuestra sutura va a depender de un adecuado conocimiento y uso del material e instrumental quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Lo siento, pero parece que hay... En grandes rasgos, asepsia, manejo de suturas y calidad de nuestro instrumental quirúrgico. Entonces, para mí lo más importante en cuanto a una sutura, a que nos dure una sutura en la herida, es la asepsia. ¿Qué tenemos que conocer de la asepsia? Lo primero es identificar qué elementos de nuestro quirófano son estériles, qué elementos son sucios y, bueno, qué elementos también son limpios, no estériles pero limpios, y el uso de materiales adecuados para establecer nuestro quirófano. La desinfección correcta de heridas y también la preparación del paciente. Esto caería dentro de la antisepsia. La asepsia es la medida profiláctica para evitar una infección. La antisepsia es una medida activa para eliminar bacterias del campo quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometemos generalmente en la clínica veterinaria? Por lo general, lo más común es no usar campos o no usar campos adecuados. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una mesa quirúrgica expuesta, tenemos una sutura de 70 centímetros, más que seguro que esa sutura va a tocar la mesa sucia y vamos a introducir un material extraño sucio dentro del paciente. También, por ejemplo, en este caso es un cirujano que está sin una bata quirúrgica, probablemente no tuvo una buena desinfección de las manos, no tuvo una buena antisepsia de las manos, porque como se lava debajo del reloj. Tenemos un paciente descubierto muy cerca del campo quirúrgico. Tenemos un gato que fácilmente podríamos tocar la sutura al pelaje y vamos a introducir de nuevo un material sucio. Aquí en este caso se ve generalmente bien, pero si podemos ver también la pata del paciente está tocando al asistente. Tenemos un campo muy pequeño para el paciente y para el lugar de la cirugía. En cambio, en este caso, es este es cómo se debe hacer la antisepsia. Entonces, tenemos campos que cubren a todo el paciente. Tenemos los cascos bien envueltos, por ejemplo, en caso de cirugía mayor, es el lugar más contaminado de un caballo. Tenemos el piso cubierto con una manta. Tenemos, o sea, asegurándonos de que no podamos cometer un error con nuestras suturas y con nuestro instrumental quirúrgico ni con la antisepsia del paciente. Entonces, por ejemplo, hay algo que no se toma mucho en cuenta, pero que es muy importante al momento de cubrir al paciente con campos, es que no deberíamos estar teniendo cuidado de no tocar con la sutura fuera del campo. Deberíamos preparar nuestro espacio quirúrgico para que sea imposible tocar la sutura con nuestro campo. Entonces, por ejemplo, en este caso, y no solo la sutura, sino también el instrumental quirúrgico. Por ejemplo, en este caso tenemos gasas sosteniendo las líneas de alimentación de luz y aire para la laparoscopía,
que están sujetas al paciente, no se van a ir a ningún lado. No vamos a tener el chance de que eso contamine nuestra herida quirúrgica o los guantes o las batas, nada. También estamos trabajando en una manga que se supone que no está estéril y tenemos campos que cubren esa manga. Tenemos un espacio donde nos liberamos del error humano. Sabemos que está bien preparado el campo y no vamos a contaminar nuestros equipos. Ahora, esto parece redundante y sería algo que todos esperan que sepamos, pero especialmente a los asistentes es importantísimo enseñarles cómo abrir un paquete estéril de manera adecuada. Más de una vez me ha pasado que me abren el paquete estéril y cogen la sutura con la mano. Y esto va en todos los aspectos. Cuando estamos preparando nuestra cirugía, si sabemos que no tenemos a alguien que nos esté abriendo la sutura. La sutura generalmente viene en dos paquetes, un paquete interno estéril y una cobertura externa no estéril. Entonces, cuando estamos preparando nuestro espacio quirúrgico, podemos ya alistar las suturas y sabemos cómo abrir un paquete de manera correcta. Aquí es donde se cometen la mayor cantidad de errores en la asepsia, es en la apertura de paquetes estériles. Así el cirujano sepa lo que está haciendo, no siempre significa que el asistente va a saber cómo pasar las cosas. Ahora, en cuanto al manejo de suturas, bueno, esto se puede dividir en tres grandes rasgos: en el uso correcto del portaagujas, es decir, sujetar la aguja por donde se debe sujetar, usar la aguja adecuada para el uso destinado. Ya nos habló un poquito Chris de esto, sobre los tipos de aguja y qué aguja usar en qué situación. Ahora, no vamos a usar una aguja tupper, una aguja circular, para suturar piel. Intenten suturar la piel de un gato con una aguja tupper, les va a durar 2 puntadas y después van a sufrir bastante. Igual con el tipo y calibre de la sutura. Entonces, ¿cuál es nuestro uso adecuado del portaagujas? Aquí hay 3 errores que podemos tener. Uno es la sujeción de la sutura. Es nosotros sostener con el portaagujas la sutura. La sutura no está hecha para resistir las mandíbulas del portaagujas. Lo que sí está hecha es para lo que está destinada el portaagujas es para sujetar la aguja, nada más. Entonces hay muchos errores en sujetar la sutura, sujetar el hilo de sutura con las mandíbulas del portaagujas y hacemos pedazos. También he visto más de una vez, por ejemplo, que quieren coger con Olsen-Egger, como este que tenemos aquí, la sutura y se terminan cortando por la tijerita que tiene ahí. También esto cae dentro de técnica quirúrgica. Nosotros deberíamos sujetar la aguja de una manera correcta. En el último tercio de la aguja, cuando estamos suturando lugares sin mucha tensión. O de no, en el punto medio de la aguja, si estamos aplicando presión a la aguja, o no se nos va a doblar, estirar, aplanar la aguja. Es muy, muy común, especialmente cuando suturamos piel. En tejidos blandos no tanto, en fascias no tanto, cuando cerramos línea alba tampoco, porque son tejidos sin mucha resistencia, que no representan un desafío real para la aguja. Ahora, otra cosa que siempre aculpamos al que fabrica la sutura es cuando se nos rompe la sutura en el medio de la cirugía. Estamos anudando y se nos revienta la sutura. Y decimos, ¿qué pasó? Pucha, es culpa del que hizo la sutura no vale para nada, cuando muchas veces nosotros causamos ese daño, y son daños microscópicos que por ejemplo, aquí tenemos esta poliglactina, que fue sujetada con portaagujas. ¿Qué pasa? Cuando sujetamos el hilo, simplemente se van a romper ciertas hebras de este hilo. En este caso es un multifilamento. Probablemente nos aguante. Pero si tenemos un monofilamento y cometieron el error de sujetar la sutura con el portaagujas, es mejor cortar ese punto, no utilizar en la cirugía antes que poner eso en el paciente, hacer una simple continua y tengamos dehiscencia de la herida, ¿no? Ahora, cuando hablamos de dehiscencias en cuanto al manejo de la sutura y la técnica quirúrgica, lo más común, hay 2 cosas comunes en cuanto a dehiscencia. Una es que se nos deshagan los nudos, esa es la principal causa de dehiscencia de heridas, y 2 es que corte la sutura a la piel.
Entonces, también ahí tenemos que tener en cuenta qué calibre de sutura usamos, qué aguja usamos. Por ejemplo, cuando estamos suturando piel, a mí me gusta usar una aguja cortante inversa, una triangular inversa, porque la muesca de la aguja, la muesca que hago yo al pasar mi hilo, me queda en el lado contrario de la piel al de mi herida. Entonces es menos probable que se me rasgue hacia mi herida, no dejo un triángulo hacia mi herida. Ahora, otra cosa que nos va a dar de licencia de heridas es el manejo de tejidos. Cuando hacemos un manejo traumático de tejidos, ya sea con una pinza anatómica o con una Alice, con una kosher, con una pinza hemostática, que por ejemplo esto veo bastante en cirugía de trauma, que sostienen la piel abierta con dos pinzas Alice, por ejemplo. Aquí podemos ver la diferencia que tiene la Alice de la Backhouse. La huella que deja la Alice es una zona isquémica importante que no va a tener la misma resistencia que la piel sana. Esto también nos va a llevar a cortes de piel con la sutura. Entonces, por ejemplo, tenemos la marca de la Backhouse, que es una marca bastante pequeña y parece más traumático sostener tejido con una Backhouse, pero en realidad es menos traumático. Vamos a generar menos daño, menos isquemia, y por ejemplo, es mucho mejor usar suturas de fijación a usar pinzas. Y de ahí llegamos a la pregunta, ¿qué tipo y qué calibre de sutura usamos? ¿Cómo manejamos cada calibre y cómo manejamos cada sutura? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿vamos a retirar ese material o no? O sea, ¿tenemos que quitarlo o no? En caso, por ejemplo, de cierre abdominal, vamos a tener capas internas que no vamos a poder suturar. Necesitamos una sutura muy maleable y resistente, por eso se utiliza mucho multifilamento, pero en un tejido subcutáneo, por ejemplo, no hay mayor resistencia y no se necesita retirar el material. Entonces, por ejemplo, podemos usar un poliglicaprone que va a perder su fuerza tensil en más o menos 21 días y no nos va a afectar tanto la zona, no va a dar una reacción inflamatoria tan grande, no nos va como el multifilamento. Otra cosa que es qué tracción debe soportar nuestra sutura. Si estamos suturando, por ejemplo, una herida con mucha tensión yo qué sé, el pecho de un caballo, vamos a tener que usar una sutura bastante gruesa. Vamos a tener que usar una sutura que nos dé confianza que va a sostener ese tejido y a veces usar hasta otros elementos para ayudar al cierre por primera intención. No sirve de nada suturar una herida y que al día siguiente ya no existan los puntos y tenga que sanar por segunda intención. O sea, para eso en primer lugar no se pone ninguna sutura. Entonces hay que saber qué transportar, cómo cuidamos de esa sutura. Es muy importante en algunos casos, en mi caso, vendar algo que sujete esa sutura, aparte de la piel y que limiten en cierto punto el movimiento. Ahora, otra cosa, por ejemplo, es cuánto tiempo necesitamos que se quede esa sutura en esa zona. Por ejemplo, en caballos hacemos laringoplastias o tiebacks y tie forwards, que son para caballos con hemiplegia laringea. En esos casos vamos a usar una sutura que no va a desaparecer nunca. Generalmente es un poliéster no reabsorbible, esto sí, con una técnica séptica bastante importante, porque estamos no utilizándole como una sutura, sino como una prótesis. Estamos usándole como algo que nos va a dejar abierta la laringe, que el caballo respire con normalidad, jalando el aritenoides, pero que nos va a servir como no como un cierre, sino como una prótesis. Entonces tenemos que pensar en cuánto tiempo vamos a dejar las cosas ahí, cuánto tiempo necesitamos que se queden ahí. Y lastimosamente a veces nos pasa que ponemos una sutura reabsorbible y le vemos al paciente 3 meses después y sigue la sutura ahí adentro. Entonces, a veces nos toca entrar y sacar esos quistes de sutura porque por A o B razón la sutura no se hidrolizó a tiempo. Los pacientes siempre tenemos que recordar que tienen bacterias naturales en la sangre, bacterias normales que circulan en la sangre, no es una sepsis, no es nada malo, están ahí
y van a encontrar estos cuerpos extraños y van a aprovecharse de esto, especialmente las suturas con alta capilaridad. Entonces, también la calidad de nuestro instrumental. Muchas veces estamos jalando la sutura con el portagujas, anudando el nudo, y se nos rompe la punta de la sutura. Y chuta, que mala calidad de la sutura, no sirve para nada. Cuando en verdad tenemos un portagujas de 20 años de uso que ya perdió su vida útil, ¿no? En este caso tenemos un portagujas ya sin labrado. Aquí tenemos otro ejemplo claro, como el portagujas está sujetando metal contra metal muchas veces. Por ejemplo, aquí se deformaron las fauces del portagujas. Y esto nos va a dar un mal resultado porque no vamos a poder realizar una sutura adecuada. Ahora, las suturas no siempre se usan solo para cerrar heridas, como les explicaba con la laringoplastia. Yo personalmente, en lo que más uso las suturas es para sujetar cosas en caballos. Entonces, por ejemplo, aquí mi mejor amigo es el poliglicaprone. Yo lo que hago aquí es sujetar aquí en este caso, por ejemplo, un SPL para una úlcera corneal, sujeto al paciente con cinta, con suturas. Igual, otro de los procedimientos más comunes en caballos, un caballo yo no puedo cubrirle el cuello de esparadrapo, entonces uso suturas. Aquí igual un poliglicaprone, porque sé que me va a dar una reacción inflamatoria leve, este catéter se va a quedar probablemente 3 días, entonces no va ni a empezar a hidrolizarse ese poliglicaprone, va a actuar básicamente como un nylon. Pero en este caso es bueno porque me venía recubierto de antibiótico que yo usaba. Y bueno, eso es lo que les puedo comentar un poco sobre uso adecuado de suturas, de asepsia y manejo. Podemos empezar, Cris, con la discusión. Chévere, Sebas. Súper interesante. Y estaba yo pensando en qué momentos hago yo lo de sujetar. En animales de compañía también usamos las suturas para sujetar cosas. Por ejemplo, en el caso de una sonda urinaria, si es que colocamos una sonda en uretra, normalmente la intentamos fijar. Estoy pensando en gatos taponados, en que 12 horas o 24 horas les podemos dejar la sonda. Sebas, si dejas de compartir, pongo lo otro. Gracias. ¿Y en qué otra situación usamos sutura para sujetar, por ejemplo, un tubo torácico? Si es que tenemos una necesidad, pues un cambio de presión intratorácico y necesitamos dejar un tubo para crear el vacío, en esos casos también usamos sutura para fijar y normalmente tiene que ser sutura no absorbible. Aquí, si usáramos una absorbible, tampoco pasa nada, porque el tubo no se va a quedar 21 días o quién sabe cuántos días dentro, ¿no? Pero también lo hacemos mucho en animales de compañía fijar. Lógicamente, más las usamos para cerrar tejidos internos y piel. Uh-huh. Bueno, siguiendo con la parte de la planificación, habíamos quedado después de hacer una pequeña comparación o una pequeña discusión entre, no quise poner Cris versus Sebas para que no suene a que lo uno es en contra del otro, pero puse Cris y Sebas nada más porque los dos estamos tratando de mejorar un poco el conocimiento de nuestros compañeros, colegas y estudiantes en este tema. Bueno, pues una de las cosas interesantes que estuvimos conversando con Sebastián previo a la charla fue los diferentes posicionamientos que tenemos entre pequeñas especies, animales de compañía y caballos, que es lo que sobre todo hace Sebas. En ese sentido, los dos estábamos de acuerdo en un punto y fundamental que habló mucho Sebas en la primera parte de su presentación, que es la asepsia. Y una de las maneras, no sé, Sebas, ustedes, tú me contabas, ¿cómo manejan la parte de asepsia en cuanto a al posicionamiento, por ejemplo, de extremidades, cuando estamos yendo a operar alguna extremidad? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos bastante es, obviamente, rasurar toda el área. Vamos a tener un muy buen embrocado. En este punto ya está elevado el miembro, ya sea con colchonetas o con sogas o como se pueda.
pero ya está elevado, ya está separado del cuerpo, ya tenemos guantes en todos los otros miembros, tenemos un guante de examinación en el casco eh, para el embrocado. O sea, ya tenemos un paciente casi preparado. Después cubrimos todo con venda Coflex estéril, todo lo que no sea lo que vamos a usar, todo lo que no sea, todo lo que no vamos a operar. Y ¿Es algo también, parecido a esta, la venda de la que igualito, hablas, lo como el mismo, Coban? sí, Mm. como el cobre. Es la misma. Y también, aquí no he conseguido mucho, pero usábamos Ioban, no sé si has usado, es No, el o plástico sea, incisional. el campo, el que viene con el pegamento o el que simplemente es un plástico para cubrir. El que es un plástico, le pegas a toda la zona quirúrgica y es para realizar tu incisión Eso, sobre el plástico. eso en pequeñas lo usamos para columna, sobre todo, porque viene Claro, así. son zonas, por ejemplo, para artroscopías, eso es básico porque es altísimo el riesgo de infección. Sí, ahí también en columna y a veces incluso le engrapamos todo alrededor para que no se mueva y se quede firme a pesar de tener el pegamento en columna. Mm. Yo creo que lo que vamos a diferir bastante es en el calibre de hilo, ¿no? Sí, de ahí otra cosa interesante que me comentaste y me llamó la atención y me imagino que al resto de colegas y compañeros que están conectados que me llamó la atención es que tú operas con la pata colgada, mientras que en pequeñas especies nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Protegemos la parte que tiene pelo de la manito, cubrimos todo con cosas estériles, después de haber hecho un embrocado, todos estamos claros que el embrocado es la parte de desinfección, ¿no? Y luego, cuando ya estamos decididos, bajamos la pata. Si vamos a operar por lateral, el perro va a estar en ese decúbito y la pata va a bajar del mismo lado. Si vamos a operar por medial, pues le alzamos la pata y la bajamos de ese lado. O sea, igual, en cualquiera. Pero operamos contra la mesa, no operamos colgada la pata. En cambio, me llamó la atención que ustedes en caballos operaban con la pata colgada, debe ser porque es más Sí, grande, sí, ¿no? sí. Más que nada es en casos en los que, por ejemplo, vamos a entrar en una zona medial. Vamos a entrar por medial. Es bastante difícil entrar por medial, cubrir toda una pata de un caballo de campos y mantenerle estéril Ya. cuando está en lateral. Ahora, si vamos a operar una zona lateral, no artroscopía, sino, yo Ujú. qué sé, Ahí. sacar un secuestro, ahí sí podemos ponerle en decúbito lateral y cubrir todo lo demás. Ujú. Claro, claro, comprendo. En cambio, nosotros igual, al ser más manejable, así sea por medial, le ponemos en el decúbito sobre la pata que vamos a operar y le alzamos. Claro, Colocamos campo sí, debajo y le bajas, pero claro, es más chiquitito, es más más manejable, fácil ¿no? manejar. Sí, sí, sí. Pasando al calibre de hilos que estábamos conversando, por ejemplo, tú me decías que estómago no se opera, ¿no? Estómago no es accesible, no es exteriorizable. Puedo visualizar, pero no puedo exteriorizar. Entonces ¿qué es órganos, qué órganos? bastante complicado. Ahora, yo puedo, en caballo se puede exteriorizar casi todo el intestino delgado, duodeno y ilium, una porción pequeña de duodeno, el ilium sí por completo, duodeno, digamos, y hay uno también por completo. Puedo extraer una gran parte del colon dorsal derecho y del colon Sería el ventral ascendente. izquierdo y ventral derecho, sí. O sea, puedo extraer todo ese colon porque es un colon libre. Entonces yo puedo sacar una gran parte de eso. También puedo ¿Y sacar qué el ápice sutura, del ciego. qué calibre de hilo usas, por ejemplo, para si es que abres ese intestino? Por ejemplo, Me si yo imagino abro que una flexura pélvica, que es lo más común, es la ujú. enterotomía más común en caballos, es para desimpactar el colon. Si yo abro una flexura pélvica, yo probablemente use una poligalactina 2 ceros. Estamos Dos hablando ceros en, entonces de en doble capa. un absorbible 2,0. Un En absorbente. perros, por ejemplo, estaríamos hablando de un 3,0 o incluso de un 4,0 en animales pequeños. En cuanto al tipo de sutura, ahí sí podría ser mono o multifilamento, pero lo importante es que sería que sea absorbible, ¿no? Sí, eso, Mm. eso te comentaba, por ejemplo, yo tenía un doctor que le encantaba el catgut y usaba catgut en flexura pélvica porque decía que le genera una reacción inflamatoria súper grande y que se cierra rápido y que hay menos riesgo de que haya dehiscencia de esa flexura pélvica. No sé qué tan cierto sea, pero por No sé ejemplo, los cirujanos más si tú nuevos sí llegaste, usaban poligalactina. no sé si tú llegaste a usar
creo que no, ¿no? Tu generación ya no usó CAD. No, 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 nosotros ya no. Yo, en cambio, sí. Y puedo decir que se deshilachaba muchísimo, a pesar de ser considerado casi un monofilamento, pues era muy débil, además que venía dentro de alcohol, era un manejo súper complicado, pero entiendo que uno se acostumbra, ¿no? Sí, Siempre sí, sí. Y tenemos, es igual que con los monos, cuando sacas un poliéster, se queda con esa forma para siempre. claro. Ahora, en pequeñas especies sí nosotros operamos también vejiga, estómago, y de la misma manera, pues, por ejemplo, para un perro o un gato podríamos estar hablando de un 4-0 incluso, y en cambio en un perro grande estaríamos usando un 3-0. Si, Yo, si abrimos vejiga o estómago, con patrones de sutura, no sé si en algún momento hablaremos, podríamos hacer otra charla en cuanto a patrones, ¿te acuerdas? Decíamos, sería interesante sí, sí, hablar sí. de los patrones, y ahí sería invaginantes, tanto en vejiga como estómago, usaríamos de esas. Y en tendones, en cambio, Sebas, ustedes deben usar un calibre enorme, me imagino. En tendones, el más grande que se pueda. El más grande que se pueda y generalmente se pone en nylon. Generalmente se pone en nylon, no, no se va a sacar esa sutura, porque es tanta la presión que aguanta que necesitamos algo que no vaya a ceder. Y el tendón en caballos, tendones en general en caballos, mientras más distales, más tiempo se demoran en sanar. Ahí siempre, además de la sutura, se tiene que usar o células troncales o plasma rico en plaquetas o algo para acelerar esa reacción tisular, sí, sí, sí. En De pequeñas ahí, especies tenemos una ventaja, que podemos inmovilizar la articulación hasta que cicatrice ese tendón. Y en esos casos, pues, qué sé yo, podemos poner con fijadores externos o con cualquier cosa que nos fije esa articulación, que la deje quietita hasta que se recupere el tendón que ha sido seccionado. Normalmente no se usan no absorbibles, sino se usan absorbibles. Incluso se pueden usar mallas de polipropileno como que para envolver todos los paquetes. Sobre todo se hace publicamos algo, un póster en un congreso sobre el uso de malla en el tendón calcáneo común, en el tendón de Aquiles de los claro, humanos. Mm, no, mm. súper chévere. En el tendón de Aquiles, la verdad, a veces usamos hasta un poco de fijación, o sea, prótesis permanentes, por dislocación del tendón, Ah, luxación del tendón, sí, sí, sí. Pero de sí, ahí pues en una ruptura de un tendón de Aquiles, dudo mucho que haya mucho que hacer en caballos. es cuando se mueve del calcáneo, ¿no? O sea, en vez Cuando de se sale seguir del pasando calcáneo, por se el va por un calcáneo, lado, se sí, pone a un lado. se salta por Ah, un lado, sí, sí, sí. ajá. En perros pasa muy raramente, solamente cuando se te han ido los colaterales. Y en cuanto a cierre, Sebas, por ejemplo, un abdomen, con qué sutura Bueno, cierran en el caballos? abdomen es complejo en caballos por el peso que tiene que soportar. Tiene que Todas las soportar vísceras. muchísimo peso, entonces yo siempre he usado poligalactina número 3, una sutura bien gruesa, Tres, ojo, para no los que tres estén ceros, escuchando, 3, no 3-0, 3. O sea, estamos yendo para arriba ahora. es un cordón de zapato. Ujú. Con una 3, entonces ahí ya el patrón depende del cirujano, algunos hacen simple continua, otros puntos en X, depende en verdad del cirujano. De ahí siempre se hace una subcutánea con, yo he usado poliglicaprone para la subcutánea, una número 1 o 0, ahí ya no es tan importante porque no tiene tanto peso, el, Y el riesgo de el dehiscencia es calibre, más que claro, nada el riesgo de diseño. en Y en piel también poliglicaprone o mm. grapas quirúrgicas. En perros y en gatos es muy común cierre en X. Justamente, si hacemos una continua, pues si se abre un punto, se va a abrir como un cierre, como algo continuo, ¿no? En cambio, si hacemos puntos sueltos, si se abre un punto hay menos probabilidad de dehiscencia, entonces por eso es que se prefiere los puntos en X. Se puede hacer también una continua, mientras más experiencia, o si la herida no es tan grande, pero si no, normalmente se prefiere puntos sueltos. En subcutáneo, grasa, ahí depende mucho de la elección del cirujano. Y en cuanto al tipo de sutura, mono o multifilamento, y ahí sí la aguja bastante curva, nada de recto, porque si no es muy difícil llegar al otro lado, ¿no? Y sacar de nuevo esa aguja. Es muy Sí, incómodo sí, además sí. en el manejo.
En cuanto a calibre, dependiendo del animal, normalmente es 2,0. Un perro muy grande podría estar cerrando con un 0 y en cambio en un gatito tal vez un 3,0, pero estamos más o menos en ese rango. Y la piel, ahí hay varias opciones. Si es que ya se cerró el subcutáneo, se puede optar por un monofilamento no absorbible externo, como un nylon, para puntos sueltos, o se puede hacer una intradérmica, en ese caso sería con una sutura absorbible, o sea que se absorba, puede ser mono o multifilamentoso, da igual. Igual el músculo también mono multifilamentoso, un poco igual. Y en trauma, y por eso lo puse aquí, y puse aquí una imagen de la parte de trauma, súper importante usar monofilamentos para cerrar cápsula articular y fascia, porque el riesgo de infección de una articulación, si es que se les infecta una articulación, se meten en un lío muy gordo. Entonces se recomienda la sutura menos infecciosa posible, que es el monofilamento. Yo polidioxanona aquí que tenemos, pues muy bien. Y, y el cierre yo hago todo con monofilamento. En el caso de trauma no me meto multifilamentoso en nada, ni en subcutáneo, ni en piel, ni en nada. Todo hago con monofilamento. No Sí, sé sí, si es sí. igual No en sé qué tan todas. común son las infecciones articulares en perros. Sí, sí, sí hay, sí, sobre todo por mal manejo de asepsia. Pero si es que has manejado una buena asepsia, yo nunca he tenido una, pues, agradezco y soy súper estricta en cuanto a la asepsia. Creo que es una de las particularidades que tengo y en eso pues creo que es por el miedo a eso, justamente a las Sí, sí, infecciones. sí, es terrible. Nosotros tenemos bastante. Mm. En piel, lo puse aquí solamente como último dato, si usamos para drenajes o cosas así, normalmente monofilamento para que no haya riesgo de infección. Si estamos dejando un drenaje es porque tenemos un riesgo de infección y queremos que esas bacterias salgan. No pongan un multifilamento, porque en esos casos pues tendrían más posibilidad de infección, ¿no? ¿Usan drenajes Sí, en todo el equinos? tiempo. Todo el tiempo, Penrose más que nada, y igual con monofilamento siempre. Con monofilamento siempre, eh, mucho para seromas, heridas infectadas y ese tipo de cosas. Mm, genial. No sé, Lore, si quieres eh, ir Responder preguntas a la parte de preguntas. Yo quería, antes de terminar, agradecer mucho a Lubet y a Sutubet por el auspicio en cuanto a las prácticas de los estudiantes de la Universidad de Cuenca. Nosotros las usamos todo el tiempo y yo creo que es importante, con Lore hemos conversado el hecho de que empiecen desde un principio con una sutura buena y la verdad es que en cuanto a calidad de aguja, en cuanto a calidad de seguridad de nudos es muy buena y quería agradecerte, Lore, por el auspicio y la ayuda que nos das a la Universidad de Cuenca en cuanto a las prácticas desde el ciclo anterior, desde septiembre de 2020. Muchas gracias a ustedes, a Cris y a Sebas y a todos los asistentes. En realidad estoy muy contenta. Es nuestra primera charla. Esperamos poder continuar con este tipo de reuniones, que todos... Lo que nos importa a nosotros en LUBED es que a más de comercializar, a más de lo que sea, generar en la gente una conciencia de los productos que se deberían utilizar, porque para nosotros es importante que siempre se mantenga lo que es el bienestar animal, que los animales tengan la mejor asepsia, que se les manejen de la mejor manera y que mejor utilizar un producto que está enfocado para ellos, ¿no? Y en realidad nosotros más que esta charla queríamos que ustedes sepan un poquito de la empresa de nosotros, queríamos que sepan las suturas que tenemos y que conozcan un poco más del manejo y todo eso. Esperamos poder hacer una segunda charla y espero que no se desconecten porque les tengo una sorpresa, porque quiero que todas las personas que están aquí en este momento participen. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden poner en Hay dos preguntas, Lore. los chats. Tenemos en el chat algunas Hay una... preguntas. Aquí, por ejemplo, Uh-huh. dice, buenas noches, para útero en bovinos, ¿qué lo utilizan? En úteros en bovinos es bastante recomendable un multifilamento. Yo usaría una poliglactina número 2 o número 1. No hay tanta presión, a menos de que se deje mucha placenta dentro. Entonces yo sí usaría una número 1. Me ha ido bien con la número 1, obviamente siempre con una sutura
invaginable. Lore, hay una pregunta aquí. ¿Qué sutura monofilamento recomienda para tejidos prostáticos infectados? Cuando tenemos abscesos en próstata y nos toca o mentalizar, en esos casos yo 2-0 y que sea monofilamento también. Me prefiero justamente para evitar el riesgo de infección. Gustavo Yanizotto era el que preguntaba. Ok, y otra sobre una hernia umbilical. ¿Qué sutura? Eso creo que depende si estamos hablando de menores o mayores. A ver, contesta tú primero, Sebas. En mayores yo recomendaría usar primero 2 suturas diferentes. Una sutura en 3 capas. La primera capa, la fascia, cerraría con un Vicryl 2, una polilactina 2, si estamos hablando de un ternero o potro. Y de ahí usar a un monofilamento, un polilicapronio o una polidioxanona número 1 para cerrar subcutáneo y piel. En cuanto a pequeños, veo que hay varios que preguntan sobre hernias. Yo, la verdad, si tenemos acceso, por ejemplo, a algún tipo de malla o lo que sea, si la hernia es muy grande, pues recomiendo malla. Por ejemplo, una hernia perianal, yo prefiero usar malla. Hace años ya que he dejado de hacerlo con monofilamento porque es un dolor de cabeza. Sí, es muy bonito la descripción, la técnica y todo, pero luego el momento de hacerlo es un dolor de cabeza. Pero si es que vamos a cerrar con una sutura, por ejemplo, una hernia umbilical o una hernia inguinal, en ese caso, dependiendo del tamaño, usaría una no absorbible, usaría un nylon no absorbible, y la musculatura cerraría, por ejemplo, un perro pequeño como cierro abdomen normal, 2-0, un perro grande 0 y del calibre 0, solo músculo con no absorbible y luego ya subcutáneo y piel normal, como yo quiera, si es que quiero hacer una intradérmica o como sea. Alguien pregunta, buenas noches, ¿cómo puedo diferenciar una, no entiendo bien si es una isquemia de una reacción de sutura o una infección de una reacción de sutura? Ese tema no lo tocamos en cuanto a la reacción de sutura. La reacción de sutura normalmente es una infección, ¿eh? No, la reacción de sutura no es que hay una sensibilidad mayor o menor, o es rarísima. La parte alergénica puede existir, pero una reacción tisular normalmente es que lo que nosotros como cirujanos usamos para decir que hay una infección. Entonces, generalmente es mal manejo de la sutura, lo que hablaba el Sebas, cuando comentaba de la asepsia y todo eso. Si es que no hemos mantenido una buena asepsia, si es que el campo no ha cubierto bien toda la mesa y nuestra sutura tocó la mesa, ese tipo de cosas son los que causan la reacción de la sutura. Aquí preguntan en cerdos grandes de 100 kilogramos para cerrar cavidad abdominal, ¿qué tipo de sutura se recomienda para peritoneo, músculo y piel? Entonces, en este caso igual, siempre, para mí, cierre de abdomen me ha ido muy bien con la poligalactina. Me ha ido muy, muy bien, y un cerdo de 100 kilos usaría una poligalactina de un calibre importante, mínimo un 2. Usar un 2. Después, para el subcutáneo, yo cerrar en 3 capas. Para el subcutáneo, se activó el micrófono. Ya les digo. Desactivar audio. Ya. Entonces decía peritoneo y músculo. Yo haría una sola sutura de los dos. Suturaría el peritoneo y el músculo juntos. Con una poligalactina y piel con un monofilamento. Un nylon iría muy bien. Cris, no se te escucha, estás silenciada. Ahí, sí, ahí estamos, ¿no? En pequeñas especies, durante muchísimos años, nos hicieron a mí, me enseñaron que había que cerrar el peritoneo para cerrar la capa muscular, y la verdad es que hay un montón de artículos sobre el tema, tanto en perros como en gatos. No es necesario cerrar el peritoneo, sino simplemente con la fascia muscular externa es suficiente. Al comienzo da muchísimo miedo. Yo las primeras veces, hace unos
9 años ya hacía cirugía y todo, pues me empezaron a inculcar eso, daba muchísimo miedo, pero cuando ves que no se te abre ninguna sutura, pues empiezas a confiar en ello. Y la verdad es que es mucho, mucho más sencillo. Y también la resistencia de la fascia es mucho mayor en el peritoneo. Claro, ella es la que aguanta todo. El peritoneo es la fascia, pero es la fascia interna. Pero Claro, la fascia la fascia externa es interna. más que suficiente para cerrar. Sí. Ujú. Me pregunta, en resección intestinal en perros o gatos, ¿cuál sutura es la más recomendable? Yo comentaba, por ejemplo, para una anastomosis, una enteroanastomosis, yo usaría en un gato un 3-0, incluso 4-0. Si en cambio estoy en estómago, 3-0 tal vez más, dependiendo del tamaño y de qué parte del intestino estoy cerrando, pero entre 3 y 4-0. En un perro, posiblemente un 4-0 en un intestino delgado y en un estómago hasta un 3-0. He visto cirujanos que usan 2-0. Acuérdense que la medicina no es matemática. Siempre hay una variabilidad y una posibilidad de adaptarse. Seguramente conversando con algún colega me dirá, pero yo, la doctora Beatriz me dirá, yo uso esta otra cosa. Y si le funciona bien, es válido también. No sé si Ren nunca, no, yo escuché una charla de Lubet que me dijo que esto es así y solo es así. No, Claro, no no hay funciona. una sola regla para todo. ¿Alguna otra? A ver, al realizar una sutura interna a base de seda, en el caso de la hernia en pequeña especie, puede presentar infección en el tejido. Claro que sí. La seda no es uno de los tejidos más recomendables para dejar adentro. Es mejor usar una sutura monofilamentosa no absorbible. Un nylon es mucho mejor que una seda en caso de una hernia. Alguien preguntó, una OVH, leí algo, buenas noches, si tengo una cirugía de OVH por piómetra, y lo más común es usar, bueno, Vicryl o cualquier ácido poliglicólico o poliglactina 910, pero es multifilamentosa. Entonces, ¿qué sutura puedo utilizar en esos casos? Esta es una muy buena pregunta. Yo lo que hago es tratar de que esa sutura no toque la parte infecciosa. Eso ya hablamos de patrones y de nudos, no hago una sutura que cruce por el medio del útero, como una transficción, sino lo que hago es una sutura que englobe todo, como un Miller, para que no toque la parte infecciosa. Y en ese caso no hay problema en usar una poliglactina 910 o un ácido poliglicólico o cualquier multifilamentoso absorbible. Si en cambio hacen una sutura que cruza por el medio del útero, mejor usen un monofilamento absorbible. Por ejemplo, la polidioxanona, yo la uso cuando tengo ese tipo de situaciones. Lore, una pregunta para ti. Sí, así estaba viendo. La Buenas doctoras, nosotros ofrecimos lo que es Sutubed. Sutubed es una sutura de uso veterinario exclusivo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con las suturas comerciales de uso humano que se ofrecen generalmente aquí? Nuestra sutura posee un acero quirúrgico AISI 300, es un acero quirúrgico premium, el cual no se dobla y no se rompe. Lo que tenemos bastante problema nosotros como médicos veterinarios al utilizar suturas de uso humano es que la aguja, después de algunas pasaditas, ya no sirve, se tiene que desechar, tienen que utilizar otra sutura. Nosotros con nuestras suturas garantizamos que el filo de la aguja no se va a perder. No se va a perder, también además la sutura es especial para uso veterinario, no tenemos tanto riesgo de infección. No hemos tenido problemas hasta ahora en el año que hemos tenido las suturas aquí, no hemos tenido problemas de licencia. Es una sutura bastante buena y tenemos algunos calibres que ya vamos a pasar un pequeño videíto para que sepan también. Y podemos continuar con el resto de preguntitas. Vamos a ver si tenemos alguna más. Dicen, ¿qué utilizan cuando realizamos ligadura de conducto arterioso? Sebas, ¿esto hay en caballos? Si hay, nunca he hecho. Lo Bueno, único que he visto es toracotomías en neumotórax, en ese tipo de cosas. En kilotórax, ahí sí, pero toracotomías y toracoscopías, pero de ahí ligar un conducto arterioso no he visto. Bueno, el conducto arterioso normalmente es una pequeña comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. En esos casos queremos que sea definitivo. Se recomienda una no absorbible. Y por el riesgo infeccioso a nivel de tórax, monofilamento. De ahí el tipo que uno prefiera. Hernia diafragmáticas en perros, igual.
Ahora, entre mono y multi ahí no hay tanto problema, porque al estar en contacto con abdomen no tienes tanto riesgo de infección. Normalmente mono multi no hay mucho lío, pero eso sí que no sea absorbible. Yo no me arriesgo con un diafragma a un absorbible y le dejo no absorbible, la verdad. Sé que de algunos compañeros que usan absorbible a nivel de diafragma. ¿Tienen hernias diafragmáticas? ¿Es viable en un caballo? Me imagino He que no visto podrá solo vivir. una cirugía que fue hecha por el doctor Michael Espíritu, que es un genio de cirugía en caballos. Él ahí ¿Era usó una congénita, ¿Perdón? ¿Era una congénita o traumática? No, traumática. Una Ah, traumática súper grande, una yegua grande. Ahí él usó una poligalactina para suturar una primera capa y después malla de polipropileno. qué Entonces genial. malla con pins de plástico y con un montón de cosas. Mucho fue una chévere Si hay una cirugía. malla, normalmente se fija la malla con no absorbible para que no se mueva nunca más y se fija al diafragma cuando son hernias muy grandes, ¿no? En ese caso, fíjense, en caballos la primera capa la hizo con absorbible. Yo, en cambio, lo hago con no absorbible. En Pero intestino yo normalmente uso absorbible. En la otra pregunta de para sí, igual en caballo siempre absorbible. No sé si tal vez tengamos más preguntas. Bueno, aquí seguimos. Perdón, se me cortó. ¿Utiliza monofilamento no absorbible en ligadura conducto? Correcto. Sí. Sí, tal vez alguien desee hacer más. Para hacer anclaje de piel en colgajos, ¿qué sutura se utiliza? Ahí en caballos usamos monofilamentos. Yo nylon. Claro, Igual. monofilamento absorbible, no absorbible, pero que sea mono. Sí, yo normalmente nylon por el costo. Cuesta menos el no absorbible que el absorbible. Claro, Entonces, como es algo de piel, pues normalmente voy con el nylon. A menos que me haya sobrado de la cirugía interna algún monofilamento absorbible, en ese caso, pues igual como si no se desecha, pues sí lo uso. Pero si no, nylon porque es más barato. sí, sí, sí. Igual en general en piel, yo creo, ¿no? Si vas a suturar solo piel, nylon. Sí, 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 sí. No sé, Lore, si vamos igual para drenajes, sondas, todos Nylon. nylon. No sé, Lore, si vamos con las preguntitas para ver si nos han Sí, hecho caso. Bueno, antes de eso, mis queridos colegas, quiero proyectarles un pequeño videíto, dura 30 segunditos, el cual les voy a compartir en este momento. A ver. Para que conozcan un poco más de lo que somos Lubet y para que conozcan un poquito de nosotros, ¿sí? Espérenme un segundito. ¿Me avisan si es que se escucha? Era un sorteo, al final, no se desconecten. Lore, no se ve el video. ¿No se ve el video? Ya está bien. Tal vez lo pueda volver a proyectar. Espérenme un segundito, ¿sí? No, sí está bien. Sí se ve. Sí se ve, Lo Lore. puse desde el principio. Listo. Ese fue un pequeño videíto de quiénes somos como Lubet. Estamos desde el 2018. Sí, ya les voy a pasar un contacto. No sé si es que desean los contactos de los doctores o de Lubet, pero bueno, les voy a dejar los contactos de nosotros aquí en el chat mismo por cualquier duda. Y bueno, nosotros estamos con la línea de Sutubet, que es nuestra línea principal. Tenemos diferentes suturas en absorbibles y no absorbibles. Por el momento manejamos solo suturas sintéticas, que como escucharon en la charla, ahora ya no se utilizan lo que son suturas naturales generalmente por el riesgo de infección que suele existir. Entonces, estamos con lo que es ácido poliglicólico, tenemos poliglecaprone, polipropileno,
nylon y polidioxanona en diferentes calibres, en diferentes tamaños de agujas y estamos a las órdenes. Tenemos también otros tipos de insumos. Les voy a dejar el contacto aquí en el chat. Y ahora vamos a proceder a hacer 3 preguntitas y los que nos den la respuesta lo más rápido que puedan, les vamos a dar un kit de Luvet que va a incluir una caja de suturas, va a incluir unas vendas adhesivas, también tendremos una gorrita de Luvet, tendremos también el Sponge Clean, no sé si ustedes han utilizado, es un elemento muy, muy utilizado aquí en Cuenca, es a base de ácido hipocloroso para manejo de heridas, es muy bueno. Y también tenemos la línea de Hampi, que es también una línea de lo que son colonias para perritos. Y ahorita los doctores les voy a dar paso nuevamente para que hagan 3 preguntitas y los que contesten lo más rápido se ganarán pues el kit que les mencioné. Que contesten en el chat. Lo más rápido, vamos a ver. Yo creo que sí. No sé, creo que la primera ha sido hablado tanta, Lore, que voy a pasar más bien a la segunda. Que la primera estaba muy fácil. ¿Cuál sería el tipo de aguja más adecuada para suturar un intestino o un estómago? Muy bien. Ya está. A ver, en esta preguntita nos respondió primero la doctora Ligia Morales. Correcto. Por favor, mi doctora. Yo también creo que la segunda quedó muy clara, la que yo tenía. Entonces hagamos otra. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia entre poliglicaprone y ácido poliglicólico? Esa está más contundente. escriban todo. Yo creo que sí, está bien. Diego contestó. Sí. Me ayuda mi doctor Diego con su apellido y la doctora Ligia Morales con sus teléfonos. Tal vez me pueden escribir a mi WhatsApp, ya les pongo ahí para que me den sus contactos, para que darles su premio. Y tenemos la última pregunta, así que atentos. Digan el nombre de una sutura que no se absorberá nunca en el cuerpo. Muy bien. Un montón. Es el primero, el más rápido. Están rapidísimos, ¿no? Están ahí atrás. Sí. Muy bien. Estimado doctor Pablo Echeverría, tenemos para usted un kit y también para el doctor Diego y la doctora Ligia Morales. Les voy a poner al final del... Diego no nos dio el apellido, ¿no? ¿Mande? Diego no nos dio el apellido. No nos dio el apellido. Por favor, doctor, si nos puede facilitar su apellido para anotarle. Palacios. Ya, mi doctor. Les voy a poner mi teléfono y me escriben, por favor, con... Yo ya les puse arriba, pero... De repente, para que le tenga presente. Ahí, 0995-144-184. Correo, ¿verdad? Muy bien, doctora. Les haremos llegar, les voy a escribir y les voy a hacer llegar su premio. Y esperamos que les haya gustado la charla. Fue un gran esfuerzo entre todos. El correo de... Estaba viendo, Lore. El correito sí les puse arriba, Sutubed. pero les repito. Nosotros somos los distribuidores autorizados de Sutubed aquí en el Ecuador. Tenemos también un distribuidor en el Guayas, que es Kibet, que esperemos que nos estén acompañando. Y ellos también, con ellos se pueden contactar si ustedes están en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos. Y acá en el resto del país, pues Luvet. Ahí les dejo el contacto, cualquier cosa estamos a las órdenes. Y no sé si es que tal vez pueden prender sus camaritas un momentito para tomar una fotito, para recordar este momento. Espero que les haya gustado y cualquier comentario, pues estamos muy, muy, muy abiertos. No sé si tal vez quieran otra charlita en algún momento. Podríamos tal vez... Podría ser algún tema que sugieran. ¿Algún tema que sugieran? ¿Les gustó o no les gustó? Yo creo que sí, a mí me encantó. Estuvo muy, muy, muy chévere. Todos pueden prender sus camaritas para poderles tomar una fotito.
Y Ernesto, cuando hablamos de fricción, hablábamos del multi. Sí lo conversamos. Mientras más fricción, más seguridad de nudo, pero más daño en el tejido al entrar. ya. Vamos a ver la configuración del video. Bueno, en realidad yo soy nueva en esto del Zoom. Quiero ponerles a las personas que han activado su camarita, pero no sé cómo hacer. Si alguien me puede ayudar compartiéndome su experiencia de cómo lo hago, les voy a permitir que reactiven su audio ya, para ver si es que alguien me puede ayudar cómo puedo tomar una fotito. Yo tomé 2 Creo que fotitos de pantalla. Pero sí salen algunas fotitos de los doctores. Sería chévere que salgan ellos también. Bueno. Creo que arriba a la derecha, Lore, hay una ventanita que dice View. Ahí puedes poner Gallery View. Gallery View. Es que sí está en vista de galería. Yo tomé de las 2 que están. Yo tengo, Lore, fotos. Buenas. No sé, yo corto. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes. Estamos para servirles. Esperamos volver a hacer una charla diferente, quizás de suturas, quizás de algo más. En Luvet queremos que todos puedan aprender y estamos muy contentos y agradecemos también mucho a Sutubet, ya que ellos nos brindaron la oportunidad de tener la plataforma, porque nosotros no contábamos aún con un plan Zoom y ellos nos acolitaron con la plataforma. Estamos muy contentos y en realidad salió muy chévere la charla y les agradecemos a los doctores Cristina Bernardi y al doc Sebastián Larriba por la oportunidad de compartir su conocimiento. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Muchísimas gracias, Lore. Si tienen alguna preguntita más adicional o algún comentario, les he permitido que puedan abrir su micrófono y no sé si es que alguien quiere comentar algo más. Tal vez. Un par de minutitos más, 9:30 cerramos. Bueno, nos pueden seguir en Facebook como Luvet Distribuciones. Vamos ahí a colgar el videíto de la transmisión del día de hoy para que puedan, cualquier duda que hayan tenido, poder volverlo a ver. Entonces, estamos a las órdenes. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les agradecemos tanto que se hayan conectado. Tengan un bonito fin de semana. Que pasen muy bien. Hasta luego. Pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. No hable. Todavía se quieren unir a la charla. Ya se acabó. Pero ya nada.